esto y vamos a seguir, hermanos. Yo creo que esto nos ayuda a tener más fe en Él, ¿verdad? A confiar más en Él, a entenderlo más, a creer más en Él y que nunca se nos olvide los milagros y prodigios que vemos en nuestras vidas, que vemos en la iglesia, porque a veces sí tendemos a olvidar. Hoy vamos a estar viendo, hermanos, el tema de la oración es una ciencia espiritual. Vamos a estar leyendo Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. Vamos a estar viendo esta lección. La oración también es una ciencia espiritual. Amén. No sé si alguien tiene ahí en la mano Jeremías 33:3, por favor. Amén. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo glorioso, Señor, que podemos disfrutar como iglesia, Señor, tuya. Gracias porque eres el Cristo, consumado es, que tú eres, Señor, quien tiene todo el poder, toda la gloria, toda la sabiduría, todo el conocimiento, Padre. Gracias por todas tus abundantes bendiciones, por tu abundante gracia para con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, revélanos tu palabra. Trae gozo a nuestra vida con esta palabra. Trae vida, Señor. Trae refrigerio, trae paz, Señor, a esta reunión, Señor. Que tu bendición y tu gracia sean sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues gloria a Dios, hermanos. Entonces hoy vamos a estar viendo lo que es la oración es una ciencia espiritual. Es la lección número 10. Y la lección número 10, estamos viendo, hermanos, que estamos hablando un poquito más de lo que es de la oración ya más de cerca. Y lo vamos a ver ya desde una perspectiva de que cuando oramos realmente sí suceden cosas. Cuando hablamos de ciencia, hablamos de experimentos que se han llevado a cabo o de circunstancias que se han llevado a cabo que avalan que realmente sucede algo. Entonces, cuando hablamos de ciencia, estamos diciendo que realmente hay validez de que realmente sucede algo cuando uno ora. Cuando nosotros oramos realmente pasan cosas. En la Escritura nos habla de que existen promesas concernientes a la oración que nosotros debemos de saber. Nosotros somos la iglesia. La vez pasada les decía, hermanos, que la oración debemos de cambiar el chip de que la oración no puede ser una carga, ni tampoco puede ser un castigo, un sufrimiento. La oración es una bendición que Dios nos dejó a nosotros para comunicarnos al Padre, para estar en esa presencia gloriosa del Padre. ¿Por qué? Porque hay promesas de bendición. Le voy a pedir a Mireya, por favor, si nos puede leer Mateo 21. Vamos a estar leyendo Mateo 21, del 21 al 22. También le voy a pedir a Adriana que me lea Lucas 11, Lucas 11:13. Y voy a pedir a mi hermana Violeta que ella me lea Lucas 18 del 7 al 8. Lucas 18 del 7 al 8. También voy a pedir a Betty, por favor, que me leas Juan 14 del 13 al 14. Vamos a estar leyendo estos textos para nosotros poder entender las promesas que tiene el Señor o que nos ha dado el Señor cuando oramos. Empezamos con Mireya, Mateo 21 al 22. Amén. Dice la palabra del Señor. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que si tuvieran fe y no dudarais,
no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración y creyendo, lo recibiréis. Gracias, hermana. Qué bonito. Miren, dice que todo lo que pidamos, pero habla de fe. Creo que habla de la fe que nosotros tenemos cuando oramos. Vamos a leer Lucas 11:13. Amén. Aquí dice la palabra de Dios. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios por esto. Ahí está hablando de la bendición, de que creamos que nuestro Padre es bueno. Si nosotros, dice, que no, aparentemente nos creemos buenos, ¿verdad? Pero realmente dice ahí, pero si ustedes que son padres malos, y si un hijo viene y te pide, tú le das, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Qué maravillosa es esa promesa, esa analogía para que nosotros podamos entenderlo mejor. Vamos a ver Lucas 18 del 7 al 8. Amén, amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Qué bonito es esto. Habla de a poco creen que Dios no va a hacer justicia con aquellos que están clamando día y noche, con aquellos que están delante de su presencia, orando, rogando por esa necesidad. Dios hace justicia. Dios obra. Vamos a decirle, a dejar a Betty que ella sea la que lea, por favor, en Juan 14, del 13 al 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Hermanos, qué maravilloso es poder entender esto. Qué maravilloso es ver la bendición que tenemos cuando nosotros oramos. Pero creo que aquí la clave de todo es cuando dice, pero cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Creo, hermanos, que ahí es donde está como el asunto, el problema de la iglesia. Ahí es donde se encuentra el verdadero problema de la iglesia. El que no cree esto. El que no alcanza a creer que Dios realmente es bueno y que Dios realmente cumple sus promesas. Que la bondad de Dios es eterna y que nos alcanza y que Él quiere bendecirnos. Pero como que hay algo que hay en nosotros que quizás nos metieron la idea de un Dios enojón que castiga, que si hiciste algo malo te dice que no lo mereces y que no mereces y que no mereces. Y viene esa lucha en nosotros, hermanos, donde nos impide orar correctamente al Padre y recibir la bendición de Dios, de recibir esa bendición preciosa del Padre. Tenemos que romper con esos pensamientos, pedirle a Dios que sea el que derribe esos argumentos que están en nuestra mente, que cuando vamos delante de Dios no nos permiten recibir toda la bendición del Padre, porque empezamos a pensar en nuestra condición y empezamos a lo mejor hasta no tener tanta fe y empieza a estorbar en nuestras oraciones. Entonces,
Aquí, hermanos, hay promesas de bendición, pero dice, tienes que tener fe, tienes que creer que tu Dios es bueno, que tu Padre es bueno, de que si clamas a Él va a responderte, te va a enseñar cosas grandes, que Dios es glorioso, que el poder de Dios es grande para nosotros, que nosotros tenemos que entender esto, pero la clave de esto, hermanos, es la fe, es la fe. En Hebreos dice la Escritura que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es eso? Que premia, que recompensa, que galardona a aquellos que buscan su nombre. Pero ahorita, hermano, en este tiempo la iglesia ha dejado de orar de la manera correcta al Padre. Necesitamos volver a orar de la manera correcta, como dice, en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros nos acercamos al Padre en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, para que Dios se glorifique en el Hijo y así nosotros recibamos la bendición. Vamos a estar viendo, hermanos, ahora lo importante de que cuando nosotros oramos, realmente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú oras? Aunque no lo vemos y aunque el enemigo ha querido venir y mostrarnos cosas incorrectas, nosotros tenemos que empezar a caminar en fe y orar de una manera correcta. Vamos a estar leyendo Lucas. Bueno, ya lo leímos. Vamos a leer mejor Hechos 1:14. Voy a pedir a nuestro hermano Gabriel que él sea que lea, por favor, Lucas 1:14. Y le voy a pedir a Carmen, o no sé si es Carmen o el hermano Isauro, que nos lean Hechos 2 del 1 al 4. Amén, por favor. A ver si pueden estar ahí atentos. Ajá, y luego le voy a pedir a Ariel que me lea Hechos 4 del 29 al 31. A la hermana Mireya que nos lea Hechos 13 del 1 al 4. A Adriana le voy a pedir que nos lea Hechos 16:6. Sí, y a mi hermana Violeta que nos lea Hechos 16:13. Creo que ya están todos. Vamos a escucharlo, por favor. Iniciamos con nuestro hermano Gabriel. Amén. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí está una oración gloriosa, ¿verdad? Ahí está la primera iglesia de Jesucristo. Antes de ascender, el Señor les encargó que se quedaran orando para que recibieran la promesa. Y vamos a leer qué pasó en Hechos 2 del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Amén. Gracias. Vamos a ver Hechos 4, 29 al 31. Amén. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Gloria a Dios, amén. Amén. Vamos a leer Hechos 13, 1 al 4. Amén.
Bendice la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que llamaban Níger, Lucio de Cirene y Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando esto el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Amén. Gracias, muy bien. Vamos a leer Hechos 16:6. Amén. Dice la palabra: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Muy bien, amén, gracias. Vamos a leer ahora 16:13, Hechos 16:13. Amén. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Amén. Amén. Miren, hermanos, es muy importante entender que la oración y el Espíritu Santo van de la mano. La iglesia no puede moverse si no está llena del Espíritu Santo. Y el Señor estableció que cuando nosotros oráramos fuéramos llenos del Espíritu Santo. Que cuando nosotros oráramos, ahí nos llenáramos del Espíritu Santo. Cuando nosotros oramos, hermanos, nos llenamos del Espíritu Santo y Él es el que empieza a mover la iglesia. Es bien importante, hermano, entender esto. Entender que la iglesia necesita estar revestida del poder del cielo. Necesitamos, hermanos, llenarnos del Espíritu Santo. No es una opción, es una verdad. Y entonces, por eso decimos que la oración es una ciencia espiritual. ¿Por qué? Porque realmente sucede esto. Es una verdad comprobada de que cuando uno ora, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y empieza a mostrarnos y empieza a revelarse. Como escuchábamos ahí, ¿verdad? La casa fue llena del Espíritu Santo mientras estaban haciendo oración. Mientras la iglesia estaba orando, de repente cayó del cielo ese poder sobrenatural que inundó la iglesia y la llenó de gozo, la llenó de poder, la llenó de denuedo, de valor para publicar las maravillas del Señor. Si usted ha leído el Evangelio, va a ver a un Pedro muy diferente al que se muestra ahora en el libro de los Hechos. Es un Pedro totalmente cambiado. Y la verdad, lo único que, la diferencia que tiene Pedro es el Espíritu Santo que está en él. El Espíritu Santo que mora en él es lo que hizo la gran diferencia entre el Pedro de antes y el Pedro del libro de los Hechos. Y eso, hermanos, es lo que hace la diferencia en nuestras vidas también. En nuestras vidas, hermanos, la gran diferencia es que saben que el Espíritu Santo viene. Que el Espíritu Santo viene a nosotros y nos transforma. Ahí es donde nos volvemos personas diferentes. Y no quiero decir, hermanos, que seamos como Superman o que nada nos va a pasar, sino que empezamos a ver la vida de una manera diferente y empezamos a actuar, hermanos, conforme el Espíritu Santo nos va guiando. Como veíamos que decía ahí, el Espíritu Santo les prohibió ir a Asia. ¿Por qué? No sé, pero Él le prohibió que fueran a Asia. El Espíritu Santo le dijo, no, vete para allá, y allá iba. El Espíritu Santo dijo, apártenme a estos dos para el ministerio, y los apartaron y los ungieron.
Eso es lo que hace la iglesia poderosa, hermanos, cuando estamos revestidos del poder de lo alto. Necesitamos tener este tipo de oración en nuestras vidas, primeramente, el llenarnos del Espíritu Santo y vaciarnos de nosotros. Creo que estamos demasiado llenos del mundo, de series, de juegos, de música, no sé, de películas, del trabajo, que necesitamos empezar a vaciarnos de eso. La vez pasada, cuando hablábamos de la oración, yo les decía que es muy difícil orar a Dios cuando uno está lleno de cosas, porque te arrodillas y empiezas a pensar, y en lo que piensas es de lo que estás lleno. Empiezas a pensar que la casa, que los hijos, que esto, que el trabajo, que la serie, que ya te tienes que ir, que el fútbol. Y nosotros tenemos que empezar a vaciarnos de eso. Necesitamos levantar esa iglesia poderosa de Cristo. Pero ahí es donde está la clave. Como dice, ahí estaban esos hermanos en ayuno en la iglesia. Y creo, hermanos, que hay que empezar a hacer este tipo de ayunos. Hay que proclamar esos ayunos. Pero si ahorita yo les digo, hermanos, vamos a meternos en un ayuno el sábado, todos ahí en la iglesia vamos a estar unidos en ese ayuno, vamos a orar, vamos a leer la palabra, vamos a estar consagrados esa hora, ese tiempo con Dios, y ver qué es lo que pasa. ¿Saben qué van a empezar a decir? Van a decir, no, hermano, es que yo el sábado tengo compromiso. No, hermano, es que yo el sábado tengo esto. No, es que yo el sábado. ¿Y saben qué pasa, hermanos? Que ahorita por eso la iglesia está un poco débil. Porque no tenemos el poder, pero necesitamos otra vez volvernos. Si dices, bueno, pues el sábado no en las mañanas, en la tarde, pues. Agarrar un tiempo donde ayunemos, donde estemos orando unánimes para que el poder de Dios se manifieste. Necesitamos, hermanos, como iglesia, levantarnos con poder para que la iglesia se llene del Espíritu Santo. Cuando nosotros oramos, hermanos, se movilizan los ángeles del Señor. Cuando nosotros oramos, hay ángeles que se movilizan. Miren, vamos a leer Hechos 27, del 22 al 24. Y vamos a leer también Hechos 12, 1 al 5. Aquí viene hasta el 10, pero vamos a leer hasta el 5. Vamos a leer ahí, le voy a pedir de favor a Sonia que ella sea la que nos lea Hechos 27, del 22 al 24. Y voy a pedir a mi hermana Betty que ella nos lea Hechos 12 del 1 al 5, por favor. Amén. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Amén. Amén. Hechos 12 del 1 al 5. Sí, amén. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prenderle también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que custodiasen. Y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Continúa, Betty, por favor. Ahí voy. Y cuando Herodes le iba
a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó el ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de la mano. Y le dijo al ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuelve en tu mano y sígueme. ¿Continúa? Amén. Sí, hasta ahí. Miren, lo que yo quiero mostrar a través de estas citas es que entendamos de que cuando nosotros estamos orando, Dios manda ángeles que cuiden. Dios manda ángeles que hablen a nuestras vidas. Dios manda ángeles que hagan cosas sobrenaturales. Como a Pablo. Él está dando el testimonio y está diciendo: no teman, porque yo estaba orando, y cuando estaba orando vino el ángel de Dios. Vino un ángel y vino y me habló y me dijo: ¿sabes qué? Ni te preocupes. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a ir hasta Roma, no vas a morir en este naufragio. Fue un naufragio muy duro para Pablo, pero ahí le estaba mostrando el ángel de Dios que no se preocupara, que él iba a estar bien y que Dios lo iba a guardar hasta llegar a Roma. Entonces vemos el poder de Dios a través de la oración, cómo se manifiesta con el Espíritu Santo, con ángeles. Vemos aquí en este libro, en Hechos, cuando leía nuestra hermana Betty, cómo Pedro estaba custodiado, encerrado, había muchos guardias custodiándole, pero el ángel del Señor fue y lo sacó. El ángel de Dios, Dios envió al ángel para que sacara a Pedro. Los guardias ni cuenta se dieron. ¿Por qué? Porque dice la escritura que la iglesia estaba ferviente y estaba orando a Dios. Estaba clamando a Dios por Pedro. Qué maravilloso, hermanos, es nosotros volvernos a realmente ver lo que pasa cuando nosotros oramos. Necesitamos ver eso en nuestras vidas. Y si no lo hemos visto, hermanos, a veces es por falta de fe. Pero necesitamos orar para que se nos quite la incredulidad. Necesitamos orar para que se nos quite esa incredulidad que tenemos. Como dijo aquel hombre que estaba junto a Jesús, ¿verdad? Cuando le dijo: ¿crees que puedo hacerlo? Le dice: creo. Pero como que luego le vuelve a decir: ayuda a mi incredulidad. Si hay algo que tengo aquí de incredulidad, ayúdame. Sácalo de mi vida. Porque realmente quiero creer. Quiero creer en lo que está pasando, en lo que puede pasar cuando oro. Cuando oramos, hermanos, suceden cosas sobrenaturales. Esto es a lo que, esta es la diferencia, hermanos. Nosotros no oramos para que sucedan cosas ordinarias, sino oramos para que venga lo extraordinario de Dios. Lo que nosotros no podemos hacer, lo que humanamente no se puede lograr. Oramos y el poder de Dios se magnifica y se glorifica y vemos el poder de Dios manifiesto. Es algo glorioso, hermanos, poder ver el poder de Dios. Cuando nosotros oramos, hermanos, el poder de Dios guarda nuestras mentes, nuestros corazones. Pero nosotros también tenemos que entender que hay que orar sin desmayar. La mayoría de la iglesia ora un tiempo y flaquea. Y piensa que porque no le contestó el Señor, a lo mejor de una manera rápida, piensa que ya no lo va a hacer. Pero dice: ora sin desmayar. ¿Qué quiere decir? Que ores como aquella viuda, lo que veíamos en los primeros textos, esa viuda que clamaba día y noche ante ese juez injusto. Pero esa viuda recibió la bendición de parte de ese juez injusto. Dice: ¿cuánto más yo lo voy a hacer a ustedes, hombres, va, de poca fe? Y luego dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Cuando el Señor venga a nosotros, ¿hallará esa fe de creer lo que estamos haciendo? ¿De creer en lo que Dios está haciendo? Cuando nosotros oramos, hermanos, el poder de las tinieblas es destruido. Porque nosotros atamos al hombre fuerte. Y parece que no, hermanos. Miren, tú oras por un familiar. Señor, en el nombre de Jesús, atamos al hombre fuerte, que esta persona pueda ser libre, pueda ser salva. Y luego tú vas y le comunicas el mensaje, hermanos. Ya está atado el hombre fuerte, ya puede llegar la palabra. Por eso es importante que nosotros oremos. Pero oramos creyendo que vamos a recibir. Porque si no, como dice en Santiago, ¿verdad? Los que no oran con fe son como esas olas o esas nubes que ahorita oran por eso y ya mañana van a orar por otra cosa y ya mañana van a orar por otra cosa. Señor, sálvalo, sálvalo. Y ya después no lo salvó, duraste un día, 2 días, no lo salvó. Y Luis, bueno, Señor, pues si no lo vas a salvar, entonces aléjalo, ya. Ahora quítalo de aquí. Y ya no lo quitó. Bueno, Señor, pues si no lo vas a quitar, entonces haz esto. Y entonces cambiamos nuestras oraciones. Y dice que somos como esas nubes que son llevados por cualquier viento. Por eso nosotros tenemos que orar creyendo que tenemos ese Dios poderoso y que Él obra en nuestras peticiones. La oración, hermanos, en la oración suceden cosas poderosas. Ya vimos, el Espíritu Santo nos llena, nos reviste del poder, manda al Señor ángeles como esos ángeles que envió también a Daniel, que envió en esa guerra que luchaban allá arriba, y envió el ángel de Dios a Daniel y le dijo a Daniel: no temas, tu oración ha sido escuchada y tu oración ha sido contestada. Y esos son, hermanos, los milagros que Dios quiere hacer en nosotros. Pero nosotros, hermanos, estamos tan distraídos que a veces no nos damos cuenta que perdemos tanto tiempo que no oramos. Y nos perdemos de toda esta bendición que Dios tiene para nosotros. Nos perdemos de todas estas bendiciones, de todos estos favores, de toda esta gloria de Dios en nuestra vida. Por eso es importante, hermanos, que nosotros oremos a Dios. Y siempre tenemos que orar, hermanos, ante Dios creyendo. No como esa nube sin agua, que es llevado por cualquier viento, que ahorita dice sí, la mañana, no, mejor no, pues mejor para acá, no, mejor para allá. Y vamos cambiando de parecer. Esa no es la oración que Dios quiere. Necesitamos creerlo. ¿Por qué? Porque si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Y si nosotros pedimos con fe, Él nos va a oír. Y no importa cuánto tiempo clames. Es como cuando tú oras por tu hijo, que a lo mejor no es cristiano, o por un familiar o una situación, y parece que no pasa nada. Pero si tú sigues creyendo y estás aferrada en la palabra que dice en el Señor: clama a mí, yo te responderé. Y que dice en su palabra: Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y te aferras a la palabra donde dice que nuestros hijos son herencia de Jehová. Y te empiezas a aferrar a la palabra donde dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, hermanos, te agarras con fuerza y dices: tú lo vas a hacer, Señor. No sé el día, no sé la hora, pero en el nombre de Jesús yo voy a clamar día y noche. Y no importa cuánto tiempo: Señor, salva a mi hijo, salva a mi hija. Señor, sana a mi hijo, sana a mi hija. Y todos los días, Y entonces vemos la gloria de Dios ocurrir. Pero si cambiamos de parecer y decimos: pero pues quién sabe si Dios me oiga. No, pero quién sabe si Dios vaya a hacer eso.
No, pero pues quién sabe, porque yo lo estoy viendo y yo creo que se me hace que no. Hermano, eso ya no es orar creyendo. Eso ya no es orar creyendo. Nosotros tenemos que orar creyendo de la manera correcta, revistiéndonos del poder de lo alto, con el Espíritu Santo, llenos de la gloria de Dios. Esta es la iglesia poderosa que se va a levantar en los últimos tiempos, que Dios ya está levantando y que tú y yo, hermanos, somos parte de eso. Por eso el Señor nos está instruyendo y nos está diciendo, hey, clama a mí y yo te responderé. Ora a mí, pero ora creyendo, pero realmente ora. Pero realmente dobla tus rodillas y ora delante del Padre y cree lo que estás haciendo y cree quién es el Dios al que le estás pidiendo. Cree el poder que puede salir de ese Dios glorioso. Cree en la obra que puede hacer el Señor. No lo dudes. Si empiezas a verlo con tus ojos carnales, vas a dudarlo. Si empiezas a verlo con tus ojos carnales, porque muchas veces cuando uno ora, hermanos, hasta parece que viene peor el asunto y no nos damos cuenta que muchas veces son ataques de Satanás para robarnos nuestra fe, para que nuestra fe pueda claudicar. Cuando nosotros vemos esas cosas, no nos damos cuenta que es para que nuestra fe pueda claudicar. Pero también, hermanos, ahí es donde nuestra fe se puede levantar con poder. Porque si tú lo ves con ojos carnales, ojos de carne, vas a claudicar. Pero si empiezas a verlo con el Espíritu Santo, con la palabra, con el poder de lo alto, ahí, hermanos, es donde se manifiesta el poder de Dios. Así que, mis hermanos, no nos cansemos de orar. Tenemos que orar creyendo, con fe, confesando las promesas de Dios. Por eso dice, cree. Cree. La oración es creer. No es creer lo que yo quiero, sino es creer en la palabra que Dios ya decretó. Es creer en lo que Dios está haciendo. Si yo tengo falta de comida, tengo que orar a Dios y decirle, Señor, tú prometiste, tú dijiste que yo no me preocupara y yo no tengo por qué preocuparme. Tu palabra dice, Señor, que tú me ibas a dar mi comida y en el nombre de Jesús yo oro a ti para que me traigas mi comida, Padre, porque yo confío en ti. Tú me lo has dicho, eso es una promesa tuya. Entonces empiezas, hermano, a creer en la palabra que Dios te da. Y empiezas, hermano, a orar creyendo. Y decir, Señor, yo creo que mi comida va a estar aquí. Creo que mi comida, no tengo para la comida, pero tú me la vas a poner, Señor. Tú me vas a traer, no sé de dónde, no sé cómo. No sé si vas a mandar cuervos, ángeles, no sé. Pero tú me vas a mandar la comida porque es esa promesa que tienes para mi vida. Así, hermano, nosotros debemos de orar creyendo. Orando, hermano, con un tiempo determinado. Vamos a tratar, hermano, ya les dije la otra vez, vamos a tratar de poner ese tiempo para Dios. Aparta, hermano, un tiempo para Dios. 10, 20, 30 minutos no le hace pero ora a Dios. En la mañana levantarte, a lo mejor al comer o después de comer o a lo mejor en la noche, pero oremos a Dios. Tenemos que buscar este tiempo de oración para Dios. Tenemos que tener ese lugar de intimidad con el Padre para llenarnos del Espíritu Santo. Debemos de estar en oración, hermanos, y tenemos que tratar de buscar tiempos de oración unidas. Por eso nosotros tenemos, o unidos, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos la oración los miércoles ya. Únete a la oración, es a las 5:30. Únete a la oración. En la oración unida hay poder, en la palabra de Dios dice. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, va a ser hecho. Pero vamos a orar creyendo. Vamos a orar creyendo
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es que, hermanos, este es el tema de esta semana. Está hermoso. Me encanta, hermanos, el poder entender de que Cristo está moviéndose. Su Espíritu Santo quiere llenar a la iglesia. Este es un mover de Dios que quiere hacer algo con nosotros. No sé si a ti te arde el corazón que el Espíritu Santo quiere entrar en tu corazón, quiere moverse en ti. Te está diciendo, ora, ora. Ora, no de una manera religiosa, sino ora. Ora correctamente. Acércate al Padre con libertad, entendiendo que no es por ti, sino es en el nombre de Jesús que nos acercamos. Y en el nombre de Jesús empiezan a suceder milagros. No dejemos de orar. No claudiquemos en nuestra fe. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en la oración. En la oración el Espíritu Santo se manifiesta. El poder de Dios se manifiesta. Manda ángeles. Empieza a moverse un mundo espiritual, hermanos, a nuestro favor. Pero ve lo espiritual. No te enfoques en lo carnal. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, llénanos de tu poder, levántanos como esa iglesia del principio, Señor, llena de tu poder. Padre, no somos diferentes a Pedro o a Juan o a Pablo o a toda esa iglesia primitiva, porque, Señor, tú puedes llenarnos de la misma manera que los llenaste a ellos. Tu poder es infinito, Señor, y tú fuiste el que hizo todas las cosas, Señor. Tú eres el que hizo todas las cosas. Tu Espíritu Santo fue el que se movió y así queremos, Señor, que tú te muevas en nosotros. Que tú hagas la obra gloriosa a través de nosotros, Señor. Queremos ver tu gloria. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener la convicción de orar a ti. A tener ese tiempo para ti, Señor. Padre, destruye toda distracción, Señor, que nos esté impidiendo orar a ti. En el nombre de Jesús, Señor, derriba todo eso, quita toda incredulidad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y levanta una iglesia fervorosa, llena de tu Espíritu Santo. Amén.